Chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien, muchachos. Para el día de hoy, pues continuaremos desarrollando pues el preuniversitario en este curso de razonamiento lógico. Para esta semana, los tópicos a trabajar son elementos básicos de estadística y algunas medidas estadísticas. Temática, pues, que de una u otra forma, la experiencia ha mostrado, pues, que es de pronto en esta sección donde el estudiante mejor se desempeña. Entonces, pues vamos a iniciar la tutoría de hoy haciendo unos comentarios rápidos sobre algunos elementos teóricos fundamentales, pero no voy a hacer mucho hincapié allá, simplemente vamos a pasar por ahí rapidito para que iniciemos y hagamos la mayor cantidad posible de ejercicios. ¿Bien? Entonces, permítanme un segundito, por aquí les comparto. Buenas noches. Bueno, muchachos, entonces básicamente pues es importante que le peguen una leidita a la teoría, por allá les van a hablar de los tipos de variables que se suelen usar en este contexto de estadística. Les van a hablar de variables cualitativas, cuantitativas, unas medidas estadísticas que yo pues aquí la verdad solamente traigo a colación estos cuatro conceptos. En particular quiero hacer pues como un poquito eh, de hincapié en lo que es el promedio o la media aritmética, ¿bien? ¿Por qué? Porque es que esta cantidad, esta medida estadística mm, aparece, o sea, es el eje central de muchísimos ejercicios, de muchísimas preguntas que ustedes tendrán que resolver esta semana en esta sección de estadística, ¿bien? Y pues quería hacer hincapié también en el hecho de que al parecer hay dos tipos de media aritmética, pero no es cierto. Bien, aquí es muy importante que usted entienda que estas dos fórmulas son equivalentes, ¿bien? En el sentido en el que pues indiferente si usted aplica la una o la otra en un determinado problema, te tiene que dar exactamente el mismo número. ¿Cuál es la diferencia o por qué se presentan dos fórmulas aparentemente distintas para representar un mismo término, que es la media o el promedio? Bueno, básicamente tiene que ver con el hecho de que en la primera versión simplemente me dicen, vea, tenemos n números, n datos. Entonces, para promediarlos, usted simplemente suma esos n números y esa sumatoria la divides entre n, ¿cierto? Y eso es el promedio. Cabe la posibilidad, pues, que aquí hayan elementos repetidos, ¿cierto? En estos n datos pueden que haya algunos cuantos números repetidos y, pues, como pueden ver, eso no afecta para nada el cálculo de la media o del promedio. Mientras que en la media aritmética ponderada, lo que hacemos es que diferenciamos las repeticiones. O sea, en este caso ya estamos suponiendo que de estos n datos, ¿cierto? Hay n sub 1 datos idénticos a x1. Es decir, el dato x1 se repite n sub 1 veces. ¿Sí? El dato x sub 2 se repite n sub 2 veces. Y así sucesivamente. Bien. Entonces, como aquí ya tengo en cuenta las repeticiones, es decir, las he diferenciado o he determinado cada uno de los datos cuántas veces se repite, pues entonces eso simplemente lo que me permite es coger esta sumatoria, agrupar todos los términos que se repiten y pues totalizar. Si hay n sub 1 datos idénticos a x1, pues cuando yo lo sumo, x1 más x1 más x1 más x1, ¿cuántas veces?
n sub 1 veces, ¿cierto? Pues esto ¿qué nos da? Esto nos da x1 por n1. Es que ¿qué es 3 más 3 más 3 más 3 más 3? ¿Cuántas veces hay aquí? 5 veces. ¿Cierto? Esto es lo mismo que 3 por 5. ¿De acuerdo? Entonces esa es simplemente como la anotación que hay que hacer aquí. ¿Bien? Entender que son en últimas la misma fórmula. ¿Bien? Y pues obviamente n, la cantidad total de datos, es la sumatoria de las repeticiones, ¿cierto? Si yo sé que estas son las veces que se repite cada dato, pues si yo sumo, obtengo el número total de datos que aparece en la lista. Bien. Ya pues los otros elementos, en la medida en que vayamos pues avanzando y los vayamos necesitando, vamos haciendo hincapié sobre cada uno de ellos. ¿De acuerdo? No sé si hay algún comentario al respecto a lo que se acaba de comentar. Bien. Entonces, arranquemos. Dice, el gráfico de barras muestra el número de aspirantes a una universidad en algunos de sus programas y el gráfico circular el porcentaje de admitidos por programa. A ver, entonces entendamos hasta ahí la situación. Este diagrama me está dando los aspirantes, aquellos estudiantes que aspiran y desean pasar a una universidad en una determinada carrera. Mientras que en este diagrama ya me muestran los porcentajes de los admitidos para cada una de las carreras que acá se listan. Bien, nos hablan de ingeniería, artes, medicina, ciencias y derecho. Y pues el diagrama, pues leámoslo, ¿no? A ver, el eje Y está medido en miles y el eje X mide el número de aspirantes o los aspirantes a cada una de las carreras. Entonces, ¿cuántos aspirantes hay para ingeniería? Pues aquí el diagrama es claro, dice que son 5.000, ¿sí? Recuerden que esto está medido en miles. Para artes eran 3.000, para medicina eran 6.000, 3.000 para ciencias y 4.000 para derecho, ¿bien? Este diagrama creo pues que está clara su interpretación, ¿bien? Ahora, veamos este. ¿Qué información entonces explícita o implícita aparece en este diagrama? Entonces, como podemos observar, el diagrama es un diagrama circular. Bien, el diagrama circular tiene una definición muy precisa, ¿cierto? Básicamente lo que uno hace con el diagrama circular es que a cada sector circular se le asocia una cantidad, ¿sí? Pero se guardan las proporciones, ¿sí? O sea, no va a ocurrir que vos tengas, digamos, este diagrama circular. Bien, y que vos vas a sectorizar y vas a representar, digamos, una distribución de datos de la siguiente forma. Imaginémonos esto, imaginémonoslo así, ¿cierto? Y que vas a decir que entonces este sector amarillo, ¿sí? Representa 2.500 unidades de algo, por decir alguna cosa, ¿sí? Y que este sector que voy a pintar por aquí en naranja va a representar 500. Eso sí tiene sentido, ¿cierto? Desde luego que no tiene sentido, ¿sí? Hay que guardar las proporciones, ¿sí? Hay que guardar las proporciones. Si estamos hablando de que estos son los datos que yo quiero representar en este diagrama, pues entonces debo de armar un sector circular que sea proporcional a el número de 500, ¿cierto? Y otro sector circular proporcional al número 2.500. Para eso, pues, se usan los ángulos que determinan cada uno de los sectores circulares. Bien. A ver, miremos. Ahí en total serían ¿cuánto sería? 2.500 y 500 sería 3.000, ¿cierto? Sería 3.000. O sea, ese 500 es la sexta parte, ¿sí?
O sea que yo tendría que armar un sector circular correspondiente a una sexta parte de toda la circunferencia. O sea, yo tendría que agarrar 360 grados y dividirlo en 6, ¿sí? Cuando usted hace esa división, eso le da 60 grados, ¿sí? O sea que una correcta representación de este diagrama sería, a ver, si estos son 90 grados, pues entonces 60 grados es más o menos, obviamente pues yo no tengo aquí un transportador, por acá, un poquitico menos, por acá, ¿sí? Y pues ya este diagrama, donde esto mide aquí 60 grados, ¿sí? Sí es una buena representación de lo que ahorita mencionábamos, ¿no? Que esto está representando aquí 500 y pues que el resto está representando 2500. Este sí, bien. Entonces en este ejercicio pasa exactamente lo mismo. Usted tiene que entender que esto es un diagrama circular y el que lo construyó tuvo en cuenta esta distribución o esta correspondencia entre la cantidad, en este caso el porcentaje, y el ángulo asociado a cada sector circular. Por lo tanto, como estamos viendo que para el sector A hay un ángulo asociado de 90 grados, ¿sí? Pues 90 grados, ¿qué es de toda la circunferencia? Es la cuarta parte, ¿sí? Significa entonces que A está representando la cuarta parte de los admitidos, un 25%, ¿sí? Entonces, A representa una cuarta parte del total, o sea, un 25%. Bien, con ese dato, sabiendo que el total de admitidos fueron 3.600, pues podemos obtener cuántos aspirantes a artes fueron finalmente admitidos. Simplemente calculamos la cuarta parte o el 25% de 3.600, ¿sí? Y eso nos da 900. Y ya con esto, rápido, hemos encontrado pues que aquí hay 900 estudiantes admitidos. Pues un razonamiento análogo nos lleva a que en D también hay 900, ¿no? Porque ahí estamos viendo en efecto que D tiene asociado un sector circular de 90 grados. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, muchachos? Jennifer, porque 90 grados, estos son 90 grados, es un cuarto de circunferencia. Mira que la porción de torta para A es 90 grados, ¿sí? Y 90 grados, ¿y el giro completo cuánto es? El giro completo son 360 grados, ¿sí? De la cuarta parte de 360 grados de 90. ¿Listo? Sí, Angie, ya con lo que sigue, yo creo que ya clarificas la inquietud respecto a lo de los grados. Bien. Listo. Ahora, observen que el ángulo asociado a M, pues tiene que ser igual a 22,5, porque son ángulos que están opuestos a este vértice. Resultado de geometría, ¿no? 22,5 grados. Siempre que usted tenga dos rectas, ¿cierto? Supongan pues que estas son dos rectas. Entonces, el punto donde ellas se cortan, dos rectas que se cortan, generan dos pares de ángulos opuestos, congruentes opuestos por el vértice. Es decir, este ángulo y este siempre miden lo mismo. O sea, si esto mide alfa grados, este también tiene que medir alfa grados. Y si este mide beta grados, este también tiene que medir beta grados. Ese es el resultado que estamos usando acá. Bien. Entonces, tenemos ahora que mirar cómo con ese ángulo de 22,5 grados lograr determinar cuántos admitidos quedaron en ciencias y en medicina, que finalmente pues tienen el mismo ángulo. Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
Como hay una proporcionalidad, aquí lo que podemos hacer es hacer una reglita de 3, ¿cierto? Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, por aquí tenemos el ángulo y por aquí tenemos el número de admitidos. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros ya tenemos claridad respecto a que a un ángulo, ya sabemos que hay un ángulo al cual le corresponde una determinada cantidad de admitidos. Y ese ángulo es el ángulo de 90 grados. Lo acabamos de analizar, ¿cierto? Ya sabemos que a un ángulo de 90 grados le corresponden 900 admitidos. ¿Bien? ¿Qué es lo que queremos nosotros saber entonces? A un ángulo de 22,5 grados, ¿cuántos admitidos le corresponde? ¿Sí? Y es una regla de 3 simple, directa. ¿Por qué es directa? Porque a mayor ángulo, mayor cantidad de datos se ven representadas en ese sector circular. ¿Sí? O a menor ángulo, entre más pequeño sea el ángulo, es porque menos datos está representando ese sector circular. Bien, entonces resolvemos esta regla de 3, bastante sencillo. Bien, vamos a hacerlo por aquí en un ladito. Sería entonces pues que x sobre 900 es igual a 200, perdón, a 22,5 grados sobre 90 grados. Los grados se cancelan, nos quedaría entonces que x es igual a 900 por 22,5 sobre 90. Bien, este 0 se va con este 0. Novena de 9, 1. Y novena de 90, 10. O sea, esto nos está quedando 10 por 22,5. La coma se corre hacia la derecha una casilla y nos queda que x es 225 admitidos. Bien. Y con eso hemos descubierto entonces que acá a medicina han pasado 225 estudiantes y esa misma cantidad aparece acá. 225. Listo. Laura, una tabla de verdad. Permítame, chicos, leo por aquí sus comentarios que se me acumularon un poquitico. Correcto, regla de 3. A ver, Jennifer, 90 grados en un sector circular siempre representa un cuarto. Es una torta, imagínalo como una torta. Si es una torta, la parte en 4 pedazos iguales, pues el ángulo de cada tortica, de cada sector circular, siempre va a medir 90 grados. Muy bien. Laura, tabla de verdad, no veo cómo. La verdad, no te puedo decir que no se pueda, solo que en este punto no logro visualizar alguna estrategia que con una mera tabla de verdad podamos inferir eh, lo de la llenada de los datos del sector circular. Miren que yo en este momento no me estoy preocupando por la pregunta, ¿cierto? Quizás para la pregunta es correcto que a punta de lógica podamos sacar o podamos descartar cuáles son falsas, pero recuerden que nosotros en este trabajo de entrenarnos para la prueba, no solamente nos interesa eso, nos interesa es mirar a detalle cada uno de los elementos y practicar lo más que se pueda cada una de las componentes, ¿no? En este caso que estamos mirando pues aquí a una proporcionalidad, reglas de 3, todo lo que uno pueda practicar, hay que aprovechar cada ejercicio y sacarle el mayor provecho. 675, correcto. Bien, entonces, ya sabemos pues que este sector que mide 90 grados, pues tiene amarrado
un número de 900, ¿cierto? Por lo tanto, I solito ¿cuál será el dato que tiene asociado? Pues es agarrar esos 900 y restarle estos 225, ¿cierto? Si yo al sector de 90 grados, que es este, le quito este, pues ¿qué me queda? Me queda I, ¿cierto? Entonces, pongamos por acá, I tiene asociado 900 menos 225. ¿Bien? Lo que implica entonces que I es igual a... Muy bien. Ahora, creo que con eso ya llenamos todos los datos, ¿no? 675. Listo. Y ahora sí, pues vámonos a responder las preguntas. Bien. Dice, de las siguientes afirmaciones, y bueno, y me presentan las tres afirmaciones, son verdaderas, y antes hay que mirar cuál de estas son verdaderas. A ver, la compañerita nos decía que por tabla de verdad quizás se sacaba la selección correcta. No sé. Sería interesante analizarlo, ¿no? Mm, a ver, la forma de proceder sería como esta. Si A resulta falsa, entonces la C y la D tienen que ser falsas. Porque recuerden que aquí hay una conjunción. Mire que ahí dice claramente y, ¿cierto? Ahora, sin haber llenado los datos del diagrama circular, podemos inferir que uno es verdadero o es falso. La afirmación 1 dice, a ingeniería ingresaron 800 aspirantes. A ingeniería ingresaron 800 aspirantes. No, no es obvio. Es decir, que eso sea falso, no es obvio sin tener los datos en el diagrama circular. Pues me parece a mí. Porque es que como el dato que me están colocando aquí, este 800, es inferior al ángulo de 90 grados, pues podría pasar que ahí hubiesen ingresado 800 aspirantes. Ya tendría uno que hacer la cuenta para darse cuenta si es verdadero o falso. Que ya sabemos, pues, a la luz de nuestros datos, que es falso, ¿cierto? No son 800, sino 675. Sí, entonces, pero de pronto que aquí nos hubieran colocado no 800, sino 1000. Pues uno no necesita hacer mayor cuenta para darse cuenta del hecho de que a un ángulo de 90 grados le corresponde 900, ¿sí? Y ahí podría uno rápidamente darse cuenta que ahí sí sería falsa del todo, ¿cierto? Sin necesidad de hacer muchas cuentas. Pero esos atajos, tratemos de no acostumbrarnos muchos a ellos, ¿cierto? Mientras estamos aquí entrenándonos en este preuniversitario. Bueno, muchachos, entonces ya para que concluyamos, queda claro pues que la 1 es falsa. La 2 dice, de cada 10 aspirantes a estudiar artes, fueron 3 admitidos. Vamos a analizar esa parte. Número de aspirantes a artes versus o sobre número de admitidos. ¿Por qué estoy considerando admitidos a artes? ¿Por qué estoy considerando esta razón? Porque es lo que me está preguntando a mí o es a lo que hace alusión la afirmación 2. De cada 10 aspirantes a estudiar artes, fueron admitidos 3. Me están preguntando por la razón, ¿cierto? Ellos dicen que eh, aspirantes versus sobre admitidos, o sea, que
el número de aspirantes es al número de admitidos como 10 es a 3. Eso es lo que dice ahí. Bien, vamos a ver si eso es verdad. Pues, ¿cuántos aspirantes a artes fueron? A artes fueron 3.000 aspirantes sobre, y el número de admitidos a artes vimos que eran 900. ¿Sí? Se van estos. Tercera de 10, de 30 es 10. Y tercera de 9 es 3. 3 a 10. ¿Sí ven? Entonces es verdadero. Claro que no hacía falta hacer el análisis, como en algún momento lo mencionó algún compañero, ¿no? Y es que desde que la 1 sea falsa, automáticamente tiene que ser falsa estas dos, porque contienen a 1 y son una conjunción. Entonces, por cualquier lado, concluimos sí o sí que la opción B es la única verdadera. Solo la opción 2 es la única verdadera. El 3000 sale del diagrama inicial, que es donde me listan los aspirantes, ¿cierto? Aspirantes a artes, ¿cuántos fueron? 3000. Recuerda que este eje está en miles. La 3 dice, el porcentaje de admitidos con relación a aspirantes por programa es igual en artes que en derecho. Porcentaje de admitidos con relación a aspirante por programa. Listo. Entonces, hay que hacer la comparación en artes y en derecho. Entonces, ya sabemos que en artes fueron 3000 aspirantes y fueron 900 admitidos. Entonces, este admitidos, ¿a qué porcentaje corresponde? ¿Cierto? En relación a los aspirantes. 900, ¿qué porcentaje es de 3000? Ya lo hemos dicho ahorita, ¿no? ¿Cierto? A ver, veamos por acá. 30%. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer entre la reglita de 3. Si 3000 es el 100%, 900, ¿a qué corresponde? ¿Cierto? Entonces sería que X es igual a 900% sobre 3000. Este se va con este, uno de estos se va con este. A ver, veamos, y 90 dividido, correcto, da 30, muy bien. 30%, listo. Y ahora hacemos el mismo análisis, pero respecto a la otra carrera, ¿cierto? La otra carrera es Derecho. Bien, entonces en Derecho son 4000 aspirantes, pero el mismo número de admitidos. Miren que esa situación de entrada ya nos dice que es imposible que el porcentaje sea el mismo, porque el valor base cambia y el porcentaje no cambió. ¿Sí? Entonces ya si 4000 es el 100%, estos 900 jamás serán el 30%. Es que 900 es el 30%, pero de 3000. ¿Sí? De acuerdo, muchachos. Ya ustedes computan ahí ese porcentaje y se darán cuenta pues que ese porcentaje es diferente. Muy bien chicos. Avancemos entonces. Dice, las razones entre aspirantes y admitidos
en ciencias y medicina son, este sí lo podemos hacer muy rápido, entonces, razón entre número de aspirantes, ciencias, sobre razón, ¿cierto? Me dijeron razón, entonces es una división. Sobre número de admitidos, ciencias, bien, y tengo que considerar exactamente la misma razón, número de aspirantes, pero en medicina, sobre número de admitidos, medicina. Bien, entonces calculemos ambas razones y veamos si existe alguna relación entre ellas. Bueno, ¿cuántos aspirantes a ciencias eran? 3.000. ¿Cuántos pasaron? 225. 3.000 sobre 225. Listo. Y a medicina eran 6.000 aspirantes y también pasaron los mismos 225. ¿Qué relación existe entre estas dos razones? Son iguales, ¿sí? O sea, 3.000 dividido 225 nos da lo mismo que 6.000 dividido esa misma cantidad. Correcto. Bien, la B. Es que noten que esto es dos veces 3.000 sobre 225, pues mirándolo como lo que es, un mero fraccionario, ¿cierto? Entonces, esto es dos veces esta razón. ¿Sí? Entonces, la razón de aspirantes de medicina sobre sus admitidos es dos veces la razón entre aspirantes de ciencias y los admitidos a ciencias. Entonces, la B. A ver, veamos. Eso, correcto, bien. Ahí está muy bien la observación que hacen los compañeros. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Usted ya tiene un orden establecido de preguntas o puedo lanzar una? Ah, sí, yo tengo aquí propuestos varios ejercicios. Ujú. Sí. Entonces dejo la mía ahí por si se alcanza a resolver. Es de evalúa tus conocimientos el 9-10. ¿Listo? Dale, ahorita miramos si nos queda el espaciocito y la discutimos, no hay ningún problema. Listo. Bien, dice, los estudiantes de un curso de dibujo respondieron una encuesta acerca de sus preferencias por una de 5 técnicas utilizadas. El siguiente gráfico de barras muestra el resultado de la encuesta. Bien, aquí les puse el número porque aquí me quedó muy chiquitico, bien, pero pues normalmente este número no se lo ponen a uno ahí en el problema, sino que uno lo saca de aquí del diagrama. Esto es un 8, eso fue lo que yo puse. Esto es un 6 y así me fui yendo. Entonces la pregunta aquí, el porcentaje de la clase que prefiere la técnica E es, bueno, entonces el problema pues narra de que el diagrama evidencia la preferencia que tienen los estudiantes de un curso respecto a 5 técnicas de dibujo. ¿Bien? Y queremos saber la técnica E, a qué porcentaje queda acuñado. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Lo primero es entender que el total de encuestados, o sea, el número total de personas que hay en el grupo de dibujo, es la sumatoria de estos datos. Porque es que el ejercicio es claro. A la hora de responder la encuesta, usted solo podía escoger una de 5 técnicas utilizadas. O sea que el número total de estudiantes del curso de dibujo quedaron distribuidos a lo largo de las 5 elecciones posibles
que tenían para responder en la encuesta. Bien, entonces si sumamos, eso da 25. 25. Bien. Y pues bueno, la técnica E tuvo 5 estudiantes que la seleccionaron como una de las técnicas de preferencia. Y pues ya es plantear una regla de 3, ¿no? Aunque en este caso particular ni hace falta, ¿no? Porque el numerito pues es muy, ya es muy familiar para nosotros, ¿no? Si 25 es el 100%, entonces 5, ¿qué representa de 25? Pues sí, va a ser el 20%, ¿no? Bueno, sin embargo, si no es obvio, pues usted simplemente resuelve la regla de 3, le queda que x es igual a 5% sobre 25. Esto es lo mismo que tener 100 sobre 5 y es 20%. ¿Listo? Y sería la B. ¿Alguna pregunta con este problema? Sí, Darwin, dime. Darwin, si quieres, activa el micrófono si tienes alguna pregunta. Bien. Avancemos, muchachos. Darwin, en cualquier momento me preguntas, no hay problema. ¿Cómo lo supe así rápido antes de hacer la cuenta? Es que el 20% es la quinta parte del 100%. ¿Sí? O sea, el 20% es la quinta parte de 100%. Por lo tanto, 5, ¿qué parte o a qué fracción corresponde del 25? También a una quinta parte, porque 5 por 5 nos da 25. De ahí, pues, que rápidamente se puede uno dar cuenta que ese 5 representa el 20%. Sin embargo, pues, aquí tienes otra forma de hacerlo. Pues. O sea, la regla de 3 no tiene pierde, ¿cierto? Con la regla de 3 uno no tiene pierde. Ah, no, listo, Darwin, tranquilo, dale, con gusto. Con gusto. Muy bien, muchachos, ahora vamos a mirar este otro problema. Dice, se elige un grupo de personas con el fin de valorar un producto. A las personas se les solicita que den una calificación sobre las características del producto y otra calificación sobre la prueba que deben realizar con el producto. Los resultados obtenidos aparecen en la siguiente tabla estadística, que es esta. Bien, vayan leyéndola. Dice, determina la calificación final. Pongamos esto aquí, que esto va por acá. Determina la calificación final obtenida por el producto de acuerdo con el siguiente criterio. Un 55% de la calificación final del producto debe estar determinada por la calificación dada a la prueba realizada al producto y un 45% por la calificación otorgada a las características del producto. Bien, entonces, básicamente tenemos que agarrar esta tabla en la cual quedaron condensadas unas valoraciones o unas calificaciones que le hicieron a un producto sobre dos componentes fundamentales. Una es la característica del producto y otra es el desempeño de la prueba del producto. Y tenemos que sacar la nota final. Tenemos que sacar un promedio. Bien, hay que promediar la nota final. Para esto, pues, sí tenemos que indagar aquí un poquitico y comprender bien la tabla. Si no entendemos la tabla, pues obviamente no lo vamos a poder lograr. Pues Mariana, en todo problema de proporcionalidad aplica. Para el caso particular de un porcentaje, siempre aplica una regla de 3, porque un porcentaje es un problema de proporcionalidad directa. ¿Bien?
Entonces es bastante útil en particular para calcular porcentajes. Bueno, entonces, vamos a entender pues la tabla, es lo primero que tenemos que lograr. Por ejemplo, ¿qué significa este primer renglón? Este primer renglón lo que nos está diciendo es que 249 personas valoraron las características del producto con una nota entre 1 y 2. Mientras que 218 personas valoraron el desempeño en las pruebas del producto con una nota entre 1 y 2. Por otro lado, 120 personas valoraron las características del producto con una nota entre 3 y 4. Mientras que las pruebas fueron valoradas por 153 personas con una nota entre 3 y 4. Por ejemplo, con una nota entre 7 y 8, ¿cuántas personas valoraron tanto características como las pruebas del producto con una nota entre 7 y 8? Pues 352 personas dijeron que la valoración para las características era una nota entre 7 y 8 y 392 dijeron que esa nota entre 7 y 8 era para las pruebas. Y así. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, muchachos? Aquí lo primero que tenemos que hacer es resolver la siguiente pregunta. Pues como hay 249 personas, por ejemplo, que valoraron el producto en términos de las características con una nota entre 1 y 2, pues puede pasar que hayan dicho que son 249 personas, ¿no? Es decir, algunas personas pudieron haber dicho, no, es que sabe que yo le pongo 1,1. Y otros dijeron, no, yo le pongo 1,3. Y otros cuantos dijeron que le ponía 1,7. Miren, todas estas son notas entre 1 y 2. Otro por allá dijo que 1,8. ¿Cuántos dijeron que 1,1? No sé, una determinada cantidad N1, no sabemos. Por aquí una determinada cantidad N2, tampoco lo sabemos. Esto tampoco lo sabemos, etcétera. ¿Sí? Lo único que sabemos es que la sumatoria total de personas que le acuñaron una nota entre 1 y 2 es 249. Porque Entonces, 1 y 2 es un rango, ¿cierto? sí, claro, entre 1 y 2, o sea, le pudieron haber colocado 1,5, 1,4 y así 249 notas entre 1 y 2 o 249 calificaciones entre 1 y 2. Entonces, como no hay certeza, no tiene, pues mire que la tabla ya es un mero resumen de esa situación o de ese o del informe original donde aparecían las 249 notas. Lo que podemos decir entonces es que en promedio, ¿cuál fue la nota con la que estas 249 personas valoraron las características? ¿Qué me dicen? En promedio, ¿cuál fue la nota que esas 249 personas le acuñaron a las características del producto? 1.5. 1,5 es correcto. Bien, entonces vamos a asociarle a esas 249 personas una única nota. ¿Cuál es esa única nota? Pues siempre ha de ser el promedio. Bien, promediamos 1 con 2, ¿no? Entonces 1 más 2 dividido 2. Esto nos da 3 medios, o sea, 1,5. Bien. Y procedemos de la misma forma con los otros intervalos. Entonces, en promedio, estas 120 personas valoraron las características con una nota de 3,5. Bien. Y por aquí la nota en promedio fue de 5,5. Por aquí la nota promedio fue de 7,5. Y por acá la nota promedio fue de 9,5. Listo. Con esto entonces ya nos desligamos del problema o de la incertidumbre que generaba el pensar en que, pues que no conocíamos las 249 notas de manera independiente entre 1 y 2 con el cual valoraron las características en ese intervalo. ¿Listo? Simplemente decimos, listo, entonces en promedio, estas 249 personas valoraron las características con una nota de 1,5. Ahora, vamos entonces a calcular, entonces, ¿a qué sería igual la nota final? La nota final del producto. Bueno, pues la nota final sería
Primero hay que calcular una nota final para las características, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer, calcular una nota final para Profe, las características. Cuéntame. profe, yo tengo una duda. Mira, en donde tú pusiste 9 y guión 10, que es 9,5, no sería 9, solamente 9. Sabiendo que tú ponías 9 más 10, quedaba 19 y con la mitad. ¿Y cuál es la mitad de 19? No es 9. No, la mitad de 18 es 9. Ya. Ah, bueno, profe, perdón, gracias. Tranquila, con gusto. Listo, chicos. Entonces, les decía, la nota final, Qué pena interrumpo para hacerte una consulta que se cuéntame. me ha despertado respecto a lo que dijo la compañera anterior. En este caso, ¿por qué? Pues, o sea, se hace la mitad porque son dos datos los que se tienen en cuenta Sí, para la es suma, ¿cierto? En correcto. caso de que fuera, supongamos, en la primera casilla 1, 2, 3, pues la suma sería diferente, pero entonces la división se haría sobre 3. No, lo que pasa es que eso no va a pasar porque mira que cuando a ti te dicen, No, hombre, yo entiendo, yo entiendo el ejemplo que nos están dando ahí, pero mi pregunta es, si no fuera la pregunta como está ahí en el gráfico, sino simplemente que fuera el promedio de 1, 2 y eso, tengo 3, estos tres datos y necesito promediarlos. Entonces el promedio sería 1 más 2 más 3, ajá. sobre 3. Ah, ok, El o sea número que de es datos. sobre la cantidad de Claro, números que se tienen. Ah, vale, muchas gracias. míralo acá. Y eso es lo que, por eso hago hincapié, hice hincapié al principio sobre la formulita, ¿cierto? Porque Ah, es ok, que esta no la vamos a encontrar en todas partes. Mira, el número de la sumatoria de los datos. ¿Y cuántos datos tengo? Tengo n. la Ah, bueno, repetición. entonces divido sobre el número de datos. Vale, Y lo que vamos a ver es que aquí en este ejercicio particular vamos a terminar es usando esta. Ya vamos a mirar por qué. dale, profe, gracias. Con gusto. Muy bien. Entonces vas a hacer la sumatoria y después vas a sacar el promedio. Vamos a plantear primero cómo se obtiene la nota final, más allá de que no sepamos cuál es el valor, pero sí al menos a plantear una forma en la que se debe de calcular. Entonces, la nota final se debe calcular de la siguiente manera. Primero, debo tener claro la nota final de las características y debo tener claro la nota final de las pruebas. Teniendo claras estas dos notas finales, que ahorita analizamos cómo la obtenemos, pues yo sé que la nota final para las características me aporta un 45% de la nota final. Significa entonces que esto debe ser multiplicado por 45%. Bien. Mientras que la nota final asociado a las pruebas tiene un peso o un porcentaje asociado del 55. Entonces la nota final por el lado de las pruebas aporta un 55%. Bien, ¿y qué hago con estas dos cantidades? Pues las sumo. ¿Estamos de acuerdo con que esta es la forma en la que obtenemos la nota final? Debo de tener la nota final de las características, debo de tener la nota final de las pruebas y multiplico por los porcentajes o pesos, también se le conoce así, asociado a cada uno de los datos. Bien. Ya la pregunta aquí es, ¿y cómo calculo yo este número y cómo calculo este otro? Entonces aquí es donde vamos a hacer uso de esta formulita. Bien, vamos a darnos cuenta cómo la vamos a usar. Entonces, la nota final por el lado de las características. ¿A qué es igual? Entonces lo que vamos a hacer es, pues las notas, las calificaciones son estas. 1,5, 3,5, 2,5, 7,5 y 9,5. ¿Cierto? Que son las notas promedio que sacamos ahorita. Pero es que yo sé que esta nota de 1,5 se repite 249 veces. Son 249 personas que en promedio le acuñaron esa nota al producto en términos de las características. Entonces yo no voy a escribir
1,5 más 1,5 más 1,5 más 1,5 249 veces. Yo no voy a hacer eso. Pues ya se vuelve poco práctico. Mejor, en lugar de escribir esto, escribo a lo que esta sumatoria es igual. ¿Esta sumatoria qué es igual? A 1,5 por 249. Es que cuando usted toma un número y lo suma con el mismo una determinada cantidad de veces, por ejemplo aquí, sumo el 3 con el mismo 4 veces, pues esa es la definición de multiplicación, ¿no? Esto es 3 por 4. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es lo que nos está diciendo esta fórmula. ¿Sí? Entonces, ya sé que la nota o la valoración de 1,5 se repite 249 veces. Ese es el peso asociado al dato, 249. Entonces, ¿qué escribo? 1,5 por 249. Más. Y seguimos con el siguiente dato, ¿cierto? 3,5 por el número de veces que fue acuñada esta nota en términos de las características. 120 veces. ¿Sí? Entonces simplemente multiplicamos por 120. Más. Y así me voy yendo. 5,5. Yo pienso pues ya haciéndolo usted así, pues yo ya pienso que lo que yo pensaba no tiene tanta lógica, que era sumar todas las características y, ay, ¿cómo es que se hace el promedio? Dividirlo, algo, sí. Claro, pero exacto. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no vamos a promediar estos datos. Esto no es lo que estamos promediando. Nosotros estamos promediando la calificación, ¿cierto? Entonces, lo puedes también hacer como usted lo propone, pero eso sí, teniendo en cuenta que lo que tienes que promediar son estos datos. Entonces, usted lo podría hacer como lo planteo yo en un inicio, 1,5 más 1,5 más 1,5. Eso sí, tiene que escribir esta suma 249 veces, que es la frecuencia o las veces que se repite este dato, más. Y luego 3,5 más 3,5 más 3,5. Eso sí, lo tienes que escribir 120 veces. Y así, hasta barrer todas las notas. Desde luego se vuelve ya poco práctico, Como ¿cierto? yo lo pienso, estaría aislando el 1,5, el 3,5, pero esa es la calificación pues promedio que sacan los participantes, que le dan los participantes a las características, ¿cierto? Pero con esto que usted está haciendo de multiplicar 1,5 por 249, ¿a qué quiere llegar? Es que es exactamente esto que estoy planteando acá, es esta misma formulita que tú dimensionaste en un principio, pero ya simplificada, ¿cierto? Es que ¿cuánto te da 1,5 más 1,5? 249 veces. Es multiplicar 1,5 por 249. Entonces mejor lo escribo así. Porque si yo me pongo a escribir aquí 249 números iguales a 1,5, luego 120 números iguales a 3,5, y eso que falta, ¿no? 118 números iguales a 5,5, 352 números iguales a 7,5 y 111 números iguales a 9,5, pues ahí amanezco, ¿sí? Esta fórmula media aritmética ponderada es la misma media, es el mismo promedio, solo que ya se ha sumado los términos repetidos y se ha simplificado el término o los términos que se repiten, ¿sí? Terminamos de escribirla y creo que ya al finalizar la escritura nos va a quedar mucho más claro lo que estamos haciendo acá. Bien. Más 9,5 por 111. Ahora, esto lo debo de dividir por el número total de datos. ¿Cuántos datos estamos sumando? ¿Cuántas notas se están sumando? Cinco. No, no son 5.
es que el 1,5, ¿cuántas veces lo dijeron? ¿Cuántas veces las personas acuñaron el 1,5 como nota para las características? Entonces es la suma de las características. Entonces sería 249 más 120 más 118 más. Profe, es cierto que esa es la parte en la que vos me habías explicado anteriormente, que o sea, se ponen a dividir por las repeticiones, o sea, por la Exacto. frecuencia. Aquí la tenemos. Estos serían los NI. ¿Sí? O sea que si lo miramos en términos de esta fórmula, estos datos son los NI, ¿cierto? Y estos de acá son los XI. ¿De acuerdo? Y ya, con eso hemos promediado la nota final para las características. Bien, ¿esto aquí es igual? No tengo ni idea. Ustedes ya calculan esa o hacen esa cuentica. Y la nota final para las pruebas, pues ya sería una cosa muy similar, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Sería entonces 1,5 por 218 personas que valoraron la prueba con una nota promedio de 1,5 más 3,5 por 153 más 5,5 por 149 más, y así nos vamos. 7,5 por 392 más y 9,5 por 38. Y esto dividido 218 más 153 más 149 más 392 más 38. Y listo, cuando obtengan estos dos valores, se sustituyen en esta formulita y ahí obtienen la nota final del producto. Permítanme, leo por aquí el chat, chicos, que no he podido leerlo con calma. No, a ver, chicos, un problema como este, digamos que este específicamente, mejor dicho, este problema no tiene ninguna dificultad en que aparezca en el examen de admisión si de pronto nos bajan aquí las cantidades, ¿cierto? De pronto que la aritmética sea un poquito menos pesada, pero lo que es la implementación de la media ponderada perfectamente podría estar ahí, ¿cierto? Listo. Uh-huh. El 5,3. Nota final, Elizabeth, 5,3. Listo. ¿Nota final de cuál? ¿De todo, de todo? Profe, de todo. Listo. Ya pues, el 45% y el 55%. Pues ¿Nos sí, puedes ya decir, todo. cuánto te dio la nota final de las características? ¿Tienes ahí el dato? De las características, 5,4. Listo. A la compañera le dio 5,4. ¿Y el de la prueba? 5,2. Listo, chicos. Entonces llevamos este número 5,4 acá. Llevamos este número 5,2 acá. Y ejecutamos esta multiplicación y suma. Y sale. Sí, daba 5,29, pero lo redondea a 5,3. Listo, no hay problema. Chicos, preguntas. Bueno, Yo tengo una pregunta. sí. A la compañera en la calificación de las pruebas, ¿cuánto le dio? ¿5 con qué? Con 2. Pero ella dijo 5,29. Sí, dejó 5,29 y puso 5,2. Y eso no se redondaría como a... No. La prueba, o sea, el final fue que me dio 5,29, por eso lo redondeé a 5,3, pero
la de las pruebas y me dio 5,20, entonces dejé Ah, ok. 5,2. Gracias. ¿Listo? Ok. Bueno, Profe, hola. yo tengo una duda. Cuando Sí. vayamos a ver el resultado, pues ahí nos dicen que NFC es del 45% y que NFP es del 55%. ¿Cómo se Sí. daría ese resultado teniendo en cuenta esos porcentajes? Es que miren, en la nota final que estamos visualizando allá, venga, llevémonosla para acá abajo ahora que tenemos estos datos que nos suministró la compañera. Llevémonos esto para abajo. Aquí, ¿cómo estamos calculando esta nota final? No es que sea una fórmula extraña o que es que el profesor aquí de dónde está sacando esa fórmula. Acá lo que estamos haciendo nosotros es usando nuevamente el promedio ponderado. Bien. Vamos a mirar por qué. A ver, el número 45%, ¿a qué es igual? ¿Qué número real es el 45%? Es 0,45. Y el 55% es el número 0,55. ¿Cierto? Entonces, realmente, ¿cómo calculo yo ahora la nota final? Usando la fórmula media ponderada. Vamos a visualizar que de hecho esta fórmula es esta. ¿Listo? Pues es muy sencillo. Usted simplemente dice que entonces la nota final es igual a la nota final de las características, ¿cierto? Que tiene una frecuencia de 0,45 o el 45% más la nota final de las pruebas que tiene un peso asociado de 0,55 y lo divido, según dice la fórmula de la media aritmética ponderada, entre 0,45 más 0,55. Bien, pero es que esta sumatoria, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto da 0,45 más 0,55? Da 1. ¿Cierto que da 1? Por eso me da lo mismo escribirlo así. Porque es que aquí debajo me está quedando un 1, que si yo quiero lo escribo, si quiero no lo escribo. Pero miren que en el fondo lo que estamos es usando la media aritmética ponderada. ¿De acuerdo? Profe, yo tengo una última duda antes de que Dime. terminemos. Lo que pasa es que en el chat hay como confusión entre si se pueden cancelar en NFC y en NFP los números que están iguales arriba y abajo de la... Hacer esta cancelación. Exacto, o sea, por ejemplo, el 249, pues no. En la parte superior, cuando apenas estamos sacando los promedios y Ya, la nota final. Sí. Exacto. Sí se puede cancelar los números de arriba con Por los de ejemplo, abajo. cancelar este 249 con este. Exacto. Sí podemos hacer eso. Porque es que ahí quedaríamos únicamente, pues prácticamente sumando los La respuesta las es muy categórica y es no. Nunca vayan a hacer eso. Vamos sino que había aquí como un debate en el no, chat. está muy bien, para y está saber muy de bien. Seguramente más de uno tiene la duda. Vamos a ponerlo aquí así. Y D por B sobre T más B. Vamos a ponerlo aquí así mejor. Aquí una C. Chicos, para que ya terminemos. Y B más C. Es como está la situación. Chicos, esto no se puede cancelar. Nunca vaya a ser esto. Listo. Ahí pues les pongo un no lo vaya a ser rotundo. Porque es que uno solamente cancela factores. ¿Sí? Uno cancela factores. Y el B no es un factor de todo el numerador. ¿Bajo qué situaciones sí se puede cancelar? Que digamos dijera así. AB, ¿cierto? Sobre B. Ahí sí se puede cancelar. Pero cuando aparece de por medio este más, hasta ahí le llegó la cancelación. Salvo que B aparezca nuevamente acá. Pero entonces ya tendrías que hacer un ejercicio de factorización. Abajo también tendrías que hacer un ejercicio de factorización. Claro que así como está aquí escrito, no es posible, ¿cierto? Pero el punto es que siempre te debe quedar así. B multiplicando arriba y B, vamos a ponerlo aquí, y B multiplicando abajo. Así sí se puede cancelar. De resto no.
Chicos, me voy. Muchas gracias por la asistencia. Espero pues les haya sido útil y hayan podido resolver sus inquietudes respecto a esta temática. Bien. Profe, Ya la muchas próxima gracias, buenas clase, noches. ya la próxima Gracias. clase arrancamos con este ejercicio. ¿Listo? Gracias, profe. Que estén muy Profes, bien. Hasta luego. Chao. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego.